Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar con nosotros en Una Historia, un Café. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y siempre agradecemos que se tomen este tiempo de poder llegar hasta sus casas y que conozcamos un poco más de nuestra historia, como esa historia que nos hace parte de un país, es la historia, esa ciencia que nos, conociendo esta historia, toda esta ida y venida del pasado, del presente y del futuro, fomentamos nuestra identidad. Por eso es que el canal UTV, el canal de la cultura de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, promueve este tipo de programas para que conozcas un poco más acerca de nuestra historia. Tenemos un tema que, por cierto, es afín a lo que es la época, me refiero a la época navideña y en principio quiero presentar a nuestro invitado el día de hoy. Es el historiador, es un connotado historiador, igual él publica y es actualmente profesor del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también él es un investigador en el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Me refiero al máster en Historia Nelson Carrasco. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas, mucho gusto. Gracias por la invitación. Siempre es un honor, pues un placer estar por acá en la universidad, que es parte, ¿no?, de eso, y somos parte del Departamento de Historia de nuestra alma mater. Y como siempre, agradecido por la invitación y por transmitir investigaciones, conocimientos que los historiadores estamos, ¿no?, obligados a hacerlo día a día, gracias a la formación que recibimos en la misma universidad, ¿verdad? Definitivamente, y eso igual nosotros pues, damos también las gracias por haber aceptado. Sabemos que el máster Nelson Carrasco, pues gran parte de su trabajo, aparte de la docencia en nuestras aulas universitarias, es un investigador, ¿no? Y gran parte del tiempo pasa en trabajo de campo, o sea que traerlo aquí nos ha costado un poco, pero al final él siempre está en materia dispuesta, sobre todo el tema que vamos a hacer hoy, el que tiene que ver con lo que es nuestra Navidad. Vamos a ver un poco el tema que sabemos que también usted, maestro, lo ha investigado, igual ha contribuido, ¿no?, para darlo a conocer bajo ya una óptica de la ciencia histórica, ¿no? Comencemos entonces con nuestro tema, maestro. Muchas gracias. Sí, bueno, es importante recalcar que cuando hablamos nosotros de historia de las tradiciones navideñas en Honduras, lo que queremos hacer es eso, un recorrido histórico por todas esas etapas de la historia de Honduras, donde nosotros podemos evaluar y podemos analizar realmente, ¿verdad?, el mismo recorrido de toda la cultura, las tradiciones y cómo la cultura hondureña ha manifestado también estas épocas, ¿no?, en diferentes aspectos, ya sea desde la religión, la alimentación, ¿verdad?, toda esta gastronomía tradicional, y otros aspectos importantes. Entonces es importante hacer esta revisión desde un punto de vista científico y eso nos ha colaborado mucho a la investigación histórica. Y cada día se descubre, aunque la época, ¿verdad?, siempre tiene marcado una fecha, también el calendario litúrgico, el calendario oficial, pero también es importante recalcar que cada día podemos nosotros indagar y conocer nuevos aspectos que nos ayudan a comprender nuestra cultura actual y el por qué nosotros celebramos de esta manera y hacemos todo este tipo de tradiciones en este tiempo, ¿no? Y para eso, por supuesto, hay que nosotros tirar la mirada hacia atrás a reconocer nuestro pasado, comprendiendo que estas tradiciones y todo el conjunto, ¿no?, de tradiciones, manifestaciones de cultura, manifestación de patrimonio inmaterial que podemos nosotros ver y participar de ellas en esta época de Navidad, fueron construidas a través del tiempo en diferentes etapas de la misma historia hondureña, por el mismo pueblo, ¿verdad?, y también haciendo cuenta de todo este arraigo cultural que nosotros tenemos, unas combinaciones también de cultura europea con cultura indígena. Entonces, este es el resultado que nosotros hemos tenido. Estas tradiciones no han nacido así de la nada, no se practican porque a alguien se le ocurrió nada más decir, no, vamos a hacer este tipo de astronomía, vamos a hacer este tipo de participación comunitaria. No, realmente tiene un recorrido histórico importante y para ello nosotros tenemos que iniciar reconociendo desde nuestra parte prehispánica también y sobre todo en la época colonial con la llegada de
la cultura europea, ¿no? La imposición de la cultura europea, y que se convierte este sincretismo, ¿no? Cuando al ver que las poblaciones indígenas tenían mucha tradición, que tenían también, eran muy participativos en esta parte de la religiosidad, entonces una forma de llegar a la mayor parte de estas poblaciones fue haciendo una combinación de esta cultura europea con algunos aspectos que sobrevivieron. En ese momento, entonces, a lo que se le ha llamado normalmente la conquista ideológica, ¿no? Pero más que todo el tipo de evangelización, o sea, la llegada y la implementación del cristianismo en América y en Honduras dio como resultado este tipo de tradiciones. Pero sobre todo tendríamos nosotros que comprender también primero el cristianismo desde sus bases, ¿no? Desde sus inicios, cuando se convierte en una religión oficial, pero también cuando tiene que celebrar estas fechas y conmemoraciones importantes de la misma manifestación cristiana. Y nosotros tenemos que ir como a esto de la Edad Media, ¿no? En Europa, cuando en la Edad Media en Europa la religión está teniendo una eventualidad muy importante y surge la figura de San Francisco de Asís, el cual interpreta y revisa, ¿no? Este tipo de tradiciones y dice, bueno, vamos nosotros también a recopilar un poco de información de cómo pudo haber sido el nacimiento de Jesucristo. Y ahí solo quisiera como intervenir un poco, y ya incluso ya vamos a iniciar con unas imágenes que usted nos ha compartido, que casualmente este año se está celebrando los... ¿Cuánto sería? El año 1023 se dice que fue como el primer nacimiento. Sí, sí, en 1123 aproximadamente. Entonces sí habría, la tradición así lo marca, ¿no? Así lo marca, pero claro, el cristianismo venía de un periodo fuerte, ¿no? Desde siglo IV, el reconocimiento y también la evangelización en toda Europa y parte de Asia. Entonces ya cuando se llega a estos momentos, realmente había un cristianismo muy fortalecido. Así. Vamos a iniciar entonces con las imágenes, maestro, para que nos lo vaya a comentar. Claro, como les mencionaba, es importante ver en este tipo de iconografía que se atribuye a... ¿Y por qué vamos a hacerlo? Porque ya vamos a comprender la importancia que tiene lo de tener la tradición franciscana en Honduras. Entonces, cuando nosotros empezamos a notar, ¿no? Que los franciscanos cuando llegan a Honduras son dados más por este tipo de tradiciones, entonces vamos a ir hacia este pasado y vemos que en la tradición se encuentra que en este caso San Francisco de Asís y posteriormente la Orden de los Franciscanos fue la orden que más celebraba las tradiciones de celebración de la Iglesia Católica y sobre todo el nacimiento de Jesucristo. Claro, esta ceremonia para esta fecha es muy dada a partir de la implementación de costumbres y tradiciones cristianas sobre algunas religiones anteriores, ¿no? En el Imperio Romano, ¿no? Como la celebración del Sol Invictus, que era justo para el solsticio de invierno. Y esto entonces se trata de recalcar y ahí se involucra la celebración del nacimiento de Jesucristo sobre una deidad realmente también que era muy celebrada en el Imperio Romano, y aprovecha el cristianismo para utilizar esta fecha y tenerse una celebración propia, ¿no? Entonces, pues a Honduras, para cortar un poco este contexto, a Honduras llegan dos órdenes religiosas, ¿no? Pero sobre todo hay una que se dedica más a hablar y a valorar un poco más la tradición de la Iglesia, y sobre todo estas manifestaciones culturales que se van a tener que repetir, recalcar en los pueblos indígenas. Esta es, por ejemplo, la Orden de los Franciscanos. La Orden de los Franciscanos llega a Honduras junto con los mercedarios, pero la Orden de los Franciscanos se ubica más que todo en pueblos indígenas, también en la evangelización de los pueblos indígenas, y la tradición que tenía desde San Francisco, entonces se manifestó en Honduras y fueron creando esta serie de celebraciones en torno a el nacimiento de Jesucristo. O sea, la celebración de la Navidad tiene como eventos importantes, ¿no? Que tenemos que recalcar nosotros, que es el nacimiento de Jesucristo, es eso, la Navidad, y alrededor de todo eso entonces surgieron una serie de eventos, de manifestaciones culturales que se van a ver representadas en lo inmaterial, ¿no? En la gastronomía, en el baile, en el canto, en el momento de cómo compartir la comunidad para ese entonces,
De allí entonces vemos nosotros que puede y que inicia a participar todas las personas y se van creando un poco más de manifestaciones alrededor de la tradición popular del nacimiento. Entonces, por ejemplo, nosotros observamos que no solo es el nacimiento, ¿no? Es una serie también de ceremonias, celebraciones, que de repente en nuestro presente nosotros no lo podemos percibir, porque ya estamos también en un periodo diferente a cuando se iniciaron todo este tipo de ceremonias, celebraciones. Entonces, para ese momento era un calendario litúrgico que se debía cumplir, el tiempo era dominado por un calendario también litúrgico. Entonces esto marcaba el inicio o el fin de una fiesta. Actualmente todavía marca, pero más en el plano religioso que en el plano civil. Pero para la época colonial nosotros tenemos que comprender que lo civil y lo religioso estaban muy vinculados y las ceremonias religiosas también marcaban el inicio, ¿no?, de algunos eventos civiles. Entonces era importante, por ejemplo, para ese momento las ceremonias de las celebraciones de la Inmaculada Concepción, que justo la semana pasada, ¿no?, se estuvo celebrando esto y es importante también recalcarlo porque la Inmaculada Concepción, la celebración de la Inmaculada Concepción, y esta también es la principal devoción que está inculcada y por la cual se fundan la mayor parte de ciudades en Honduras, ¿no? Se fundan en la advocación de la Inmaculada Concepción, como ser Comayagua, Juticalpa, Choluteca, Danlí, Santa Bárbara, Comayagüela. Entonces era un evento importante que desde inicios de diciembre empezaba la fiesta, ¿no? En Tegucigalpa y en toda Honduras empezaba la fiesta con fiestas religiosas y continuaba hasta el mes de febrero. Entonces era un espacio de tiempo importante para ese momento. Y después de ello entonces surgían otro tipo de eventos, ¿no?, como cuando inician las novenas. Las novenas era algo que se hacía cíclicamente también cada vez que se celebraba un santo, y al iniciar las novenas al nacimiento de Jesucristo entonces se fue compartiendo otro tipo de manifestaciones como la evolución de los cantos, de los villancicos, y al tener la evolución de los mismos cantos, los villancicos, también surgió en un momento ya para siglo XVII y siglo XVIII la importancia de que las manifestaciones culturales también que estaban dentro de la iglesia salieran de la iglesia a las comunidades, a los barrios, a las colonias en ese momento, a las villas, a los pueblos de indios, a las villas de españoles, etcétera. Y entonces al salir de esto surgieron lo de las posadas, que nosotros conocemos tradicionalmente en Latinoamérica, las posadas y que recibir a la familia, recibir a la comunidad en esto de las posadas significaba entonces también tener cantos, tener un compartir. Pero allí también surge, cuando se da la hospitalidad de una familia hacia el resto de la comunidad, surge entonces qué va a compartir esa familia con la comunidad, porque al final siempre lo del nacimiento de Cristo y esta celebración, estas conmemoraciones tenían como fin la unión, ¿verdad? Y también un poco la adhesión, ¿no?, de social y el compartir. Entonces cuando ya estas poblaciones necesitan también algo que ofrecer a las personas que visitaban, entonces surge lo de las tradiciones de la gastronomía. Entonces va acompañado uno con otro. Cuando surge la gastronomía, entonces ¿qué gastronomía se va a poder utilizar? ¿Qué gastronomía se va a disfrutar? Es la gastronomía que surge del espacio geográfico donde se está celebrando, ¿no? Una cosa va amarrada con la otra, ¿no? Es toda una coherencia en toda esa simbología y todos estos rituales, ¿no? Totalmente, y eso es lo importante de este tema, ¿no?, que de repente se va a escuchar repetitivo en algún momento, ¿no?, pero lo importante es comprender que no está aislado, ¿no?, que es un tema que viene de un calendario que marca fecha a fecha este tipo de eventos religiosos y que surge en cada momento un evento que va a llevar a otro, ¿no? Y eso era como lo que manifestaba y la importancia, y que también por eso se logró pues propagar y aceptar por la mayor parte del pueblo de tradición en ese momento, ¿no? Y en la época colonial recalcar también que toda la población era religiosa, ¿no? Eso era
una homogenización importante que había para el momento. O al menos se imponía. Claro, pero la tradición sí existía, ¿no? Aunque no se iba a la iglesia, pero era lo que se tenía, la cosmovisión para ese momento, esa era, ¿no? Entonces, como usted menciona, pues la hacían, muchos que se resistían, muchos no querían, pero la vivencia de ese momento en esa sociedad era así. Y al estar en esa sociedad, quisiera o no quisiera, la persona era partícipe de alguna manera indirecta o directamente de eso, ¿no? Entonces, van surgiendo este tipo y surgen las tradiciones, las comidas navideñas. Entonces, porque es una defensa también del territorio, lo que nosotros tenemos. Para pensar que ahora nosotros vemos que dicen, bueno, vamos a comer manzanas, vamos a comer uva, son esas tradiciones, un poco más de bebidas también, pero que en tal momento cuando nace este tipo, ¿no?, de celebraciones, no nace con esta variedad de gastronomía ni variedad cultural, ¿no?, que podemos encontrar en la actualidad. Nace con lo que está en el espacio geográfico, en lo que nosotros llamamos el territorio, lo que la población usa para su subsistir. Y entonces ahí nosotros mencionamos cosas muy tradicionales que van a estar en continuidad desde la época colonial hasta la actualidad, que son, por ejemplo, todos los productos elaborados a base del maíz. Esos productos han sobrevivido, ¿no?, y el consumo de este tipo de gastronomía ha sobrevivido hasta nuestro tiempo, aunque exista en la actualidad pues esa lucha, o no, más bien esa aceptación de nuevas generaciones de la cultura mundial, de la cultura global, pero siempre continúan este tipo de gastronomía originaria de productos elaborados a base del maíz, como los nacatamales, las rosquillas y sobre todo el uso de las mieles, ¿no? Recordemos que también Honduras era una provincia que producía mucha caña de azúcar y producía también azúcar, no como en el Caribe, pero sí producía. Entonces, este tipo de frutas, verduras que se pueden utilizar en esa forma también fueron tradicionales. Posteriormente, entonces, nosotros ya en nuestra cultura hemos conocido otro tipo de tradiciones que se han aceptado y se han de alguna forma combinado, las seguimos viviendo, porque claro, es un cambio cultural que va a existir siempre, pero se mantienen muchas cosas, ¿no?, de ese momento de nacimiento en la época colonial, y así ha venido hasta nuestro tiempo, conmemorándose después del nacimiento y la celebración de la Navidad como tal. Nacimiento, eso no terminaba allí, continuaba una serie de fiestas que el fin principal era entonces, más que todo, la unión y la comunión de toda del pueblo y la misma comunidad, ¿no?, la cohesión social tenía como ese fin principal. Después de eso surgía la fiesta de la misma Sagrada Familia, después venía los tradicionales robos del niño, y continuaba a principios de enero con el bautismo de Jesucristo, después avanzaba hasta la fiesta de Candelaria. Tradicionalmente llegaba hasta la fiesta de Candelaria, donde se levantaban ya lo que son los nacimientos, que es otra parte importante, ¿no?, de la representación de los nacimientos, y en la actualidad, pues después del surgimiento de otras devociones, entonces se ha reducido el tiempo de que se puede hacer el tiempo, aunque sea litúrgico, pero en otros pueblos la religiosidad popular avanza, ¿no?, en este tipo de manifestaciones en el tiempo. Entonces, de ahí surge también la tradición de colocar lo que nosotros llamamos los belenes, los nacimientos, los pesebres, que claro, es una tradición europea, ¿no?, como lo mencionábamos al principio, que nace en Italia, después España y de España aquí a América, donde tradicionalmente México, ¿no?, tiene un arraigo importante, Guatemala, por ser la sede religiosa durante toda la época colonial también, y sobre todo también en Honduras, y justo en Honduras, Tegucigalpa se manifiesta como tradicionalmente también como esta ciudad donde existe la mayor cantidad de belenes, de pesebres, existe la costumbre más marcada, ¿no? Y esto entonces ya de ahí podemos nosotros ver también el arte popular, cómo el arte popular se va también manifestando, cómo el arte popular va tomando forma y va viendo que en este evento también pueden participar y se vuelve una costumbre para ese momento casi general y ya después solo en los hogares que tienen la tradición
religiosa católica, pero que como cultura Tegucigalpa, ¿no? Desde el punto de vista cultural, Tegucigalpa mantiene, ¿verdad?, eso de la elaboración. En los años 70, 80, todavía, bueno, desde los años 50 hacia acá todavía se recuerda y hay algunos periódicos, algunos documentos que siempre se convocaba a elegir o a participar en la elección del mejor nacimiento, del mejor pesebre, ¿no? Entonces participaban no solo la población, sino las autoridades ya reconocían que Tegucigalpa tenía esa tradición y que se debía realizar, ¿no? Por ejemplo, recordamos nosotros esta canción, ¿no? Caminando por Tegucigalpa, ¿no? Y entonces ahí justo dice, nacimientos pequeños y grandes adorando al niño Jesús. Y es una cosa que cuando lo compone, ¿no? Esta persona piensa en lo tradicional. Todo lo que está allí es lo tradicional, lo que se ha venido en transmisión generacional hasta la actualidad. Y eso es lo que permite entonces por nosotros recapitular esto y vivirlo en el presente tal como nosotros lo vivimos, ¿no? Aunque siempre exista una generalidad, ¿verdad?, cultural, pero hay esa tradición desde la época colonial que está arraigada, que tiene continuidad y que está todavía en nosotros, ¿no? Y a partir de eso hay una serie importante que de repente cualquier otra persona va a decir, no, pero le faltó hablar de esta tradición, faltó hablar de esta otra, o de esta comida, de este canto, ¿no? Surgen todos los villancicos, que también eso es, acompaña. Y qué bueno que usted pues recalca eso, lo de las pastorelas. Creo que en determinado momento la figura del Padre Reyes, ¿no?, fundador de nuestra universidad, le quiere y toma una importancia a las pastorelas como unas piezas teatrales que también se disfrutaban y se creaban en el momento, y se creaban a partir de la cultura popular. Así es. Entonces, y eso es otra cosa, ¿no? Un aspecto importante en las tradiciones navideñas es el avance y la manifestación de la cultura popular. O sea, la cultura popular se encuentra de una manera transversal en todas las manifestaciones tradicionales en Navidad. Y en esto, por ejemplo, lo de las pastorelas del Padre Reyes, Olimpia, Nicole, Rubenia, todas estas, ¿no?, hablan de ese momento, ¿no? Y son, en este caso, piezas teatrales que, vale decirlo, en este momento han quedado nada más como piezas históricas, ¿no? Han quedado como también literatura histórica, donde nosotros podemos ver cómo la sociedad del siglo XIX, cómo el pueblo del siglo XIX concebía la Navidad para ese momento, el fin del año y la Navidad, cómo lo concebía a través de esos escritos, ¿no? Entonces, porque la historia ha evolucionado, ¿no? La historia ya nosotros no es pensar qué pasó en ese momento, qué hechos, sino que cómo esos hechos fueron vividos por la población, ¿no?, de ese entonces. De ahí parte el análisis de que la tradición en Tegucigalpa y Honduras sobre la Navidad tiene un arraigo importante, ¿no? Interesante porque realmente uno se pregunta, oye, lo tenemos claro en la época colonial, o sea, en la época republicana se mantuvo con toda esa tradición. Usualmente conocemos otros elementos, pero ya esa parte como que está un tanto desconocida, ¿no? Claro, y si es todos estos que ha mencionado, es importante mencionarlo, ¿no? Porque después, cuando ya se finaliza con este periodo colonial, inician todos los procesos republicanos, ahí en estos momentos, ¿no?, cuando se viene con las ideas de la libertad de culto, cuando se llega con las ideas de la separación de la Iglesia con el Estado, que era necesario e importante para el momento, entonces surge la idea de esta separación desde todo punto de vista, ¿no? Anteriormente habían sobre todo cofradías, había un tipo de instituciones eclesiásticas que se encargaban de esto. Hay un evento importante que para finales del siglo XIX se suprimen muchas de estas, y mediados del siglo XIX también se suprimen muchas de estas instituciones eclesiásticas que representaban la celebración cíclica de estos eventos, y al suprimirse también van en decaída muchas tradiciones de religiosidad popular, ¿no?, para tal momento. Pero esta población, ¿no?, esta sociedad del momento se recupera y continúa en su memoria histórica
este tipo de conmemoraciones, porque el fin solo era una separación administrativa, pero no así, no se da del todo en la parte cultural. Entonces, cuando nosotros decimos y damos por hecho que la época colonial fue determinadamente de esa manera, pero en el siglo XIX también hay muchas disidencias, hay muchas cosas que mencionar y muchas separaciones que se piensa, ¿no? Que hubo discontinuidad de estos elementos, pero cuando realmente sí hay una resistencia desde la religiosidad popular, aunque la institucionalidad de la Iglesia con el Estado estuvieran en este proceso de divorcio, ¿no? digamos, de separación, que las ideas liberales para ese momento eran los que planteaban, y los estados desde su nacimiento no debían hacerlo. Entonces, pero la religiosidad popular en Latinoamérica es la que sostuvo y sigue sosteniendo este tipo de tradiciones. Entonces, y avanzamos al siglo XX y desde las décadas de los 80 hacia acá, entonces vemos todos un cambio importante en este tipo de prácticas, en el culto, en los ritos, los mitos y las prácticas, pero que hay en el fondo siempre un evento, ¿no? una razón que da continuidad a la sociedad y al desarrollo cultural para ese momento. Y podemos nosotros verlo en la actualidad solo en este evento de la creación de nacimientos y la conmemoración, que sí es en muchos lugares, pero en Honduras, que normalmente le llamamos nosotros nacimientos, por ejemplo, ahora nosotros decimos, bueno, esto ha ido tanto que ahora los nacimientos pierden la esencia, es decir, no era como antes, no, pero ha evolucionado tanto que también son aceptados los nuevos nacimientos. Nosotros entonces venimos en la actualidad como una pequeña clasificación de estos nacimientos, ¿no? Es decir, está el nacimiento bíblico, que eso casi lo se va a encontrar en todos los hogares, que es el significado de este misterio, ¿no? Lo que está en la Biblia, ¿no? Que en ese momento el nacimiento estaba con Jesús, María, José, y en un lugar, en un pesebre, en un lugar donde era para los animales, y que lo visitaron unos reyes magos, y ese evento, y ahí narra una serie de personajes, y eso entonces se ha recapitulado, y es lo que tradicionalmente se coloca en todas las viviendas, en todos los hogares, sobre todo también en Europa, que se respeta mucho este misterio. Y en Latinoamérica también, además de eso, se ha adoptado también el nacimiento popular, ¿no? El nacimiento tradicional. El nacimiento tradicional es el que nosotros mencionaríamos como el que puede aguantar con todo, ¿no? Que se le ponen casitas, se le ponen autos, y sobre todo vamos a encontrar que el nacimiento también en la mentalidad es ese nacimiento que nos recuerda a nuestra tierra, ¿no? al territorio donde nosotros estamos. Entonces, por eso el nacimiento hondureño normalmente va a estar lleno de montaña, va a estar lleno de animales, de arbolitos, ¿no? Porque nos recuerda donde nosotros hemos nacido, no hemos convivido. Y entonces ese es el nacimiento que podemos mencionar así, ¿no? Como también local o regional. Es el nacimiento que también ha dado paso a que los artesanos puedan ellos realizar sus obras y traerlas aquí a los mercados y existir un consumo de este tipo de obras de arte popular. Y también se convierte en local o regional, ¿no? Como nosotros vimos anteriormente, un nacimiento de la cultura garífuna. Entonces, en este momento, cada cultura, hacer el nacimiento es también expresar su forma de vida, expresar su cultura, ¿no? Nosotros vamos a encontrar lo diferente en cada lugar, es decorado diferente, ¿no? Recordamos, por ejemplo, antes de la tradición del árbol verde de Navidad, lo que se utilizaba, por ejemplo, en nuestros hogares es el árbol de que le llamamos nosotros chiribisca, ¿no? El árbol que era pintado de blanco, que era ramas sin hojas, y que era tradición. Y al final, ¿cómo va evolucionando a hoy día, verdad? Que prácticamente están precios exorbitantes. Maestro, realmente ha sido para nosotros un gusto haberlo tenido aquí en una historia, un café, un tema tan interesante. Sabemos que usted lo investiga, nos dio a conocer todo ese desarrollo de estos nacimientos, pesebres o belenes, como usted lo comentó, a través de nuestro tiempo. Bueno, y a ustedes también no nos resta más que desearles que pasen unas felices fiestas navideñas, que mantengan esa tradición, como bien lo mencionaba el máster Nelson Carrasco, ¿verdad? Y mantener siempre esa raíz histórica
y que para dar a conocer realmente esas verdaderas tradiciones, esos rituales que se han venido celebrando año con año. Bueno, gracias, que pasen un feliz día. Nos vemos en el siguiente programa. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Que disfruten del día y hasta pronto.